Bueno, buenos días alumnos. Esta sería la bienvenida a la primera clase. Acá les explico qué es lo que vamos a ir haciendo. Igual para esta primera clase ya hay un video que ustedes pueden ver, más un texto en Word, que es como una guía, que les va a permitir comprender de qué estamos hablando. Pero lo que le quiero explicar es qué herramientas vamos a ver a lo largo de la cursada. Son herramientas que provienen de tres disciplinas básicas, que es la psicología social, la sociología y el psicoanálisis. Para ver desde las herramientas que nos ofrece el psicoanálisis, son herramientas básicas que tienen que ver con la estructura del psiquismo. Desde la psicología social, el uso de estas estructuras y cómo funcionan dentro de los grupos, ¿sí? Los grupos operativos o de trabajo y dentro de las masas. Y dentro de las herramientas de psicoanálisis, más allá de las estructuras y demás, ver algo que agregué que me parece importante, las diferencias cuando uno está en duelo o cuando está en melancolía, pues son pacientes que ustedes normalmente tienen, y qué es lo que sucede si hay duelos en la niñez, ¿sí? Para los que trabajan en pediatría y demás, qué sucede con la muerte del padre y demás, cómo eso circula adentro de una familia. Luego, los aportes de la sociología que nos van a explicar, la sociología, o sea, las ciencias sociales, nos van a explicar que este mundo en el que vivimos es un mundo construido, ¿sí? Solo que nos hemos olvidado que está construido por nosotros, y a esa naturalización ellos le van a llamar reificación, es lo mismo. Está tan naturalizado que no nos hemos dado cuenta que las cosas que hacemos a cotidiano, que las rutinas que tenemos, que los hábitos, que las leyendas, que los mitos, que las tradiciones que tenemos, que todo lo que hacemos diariamente en realidad es una construcción y que se va reconstruyendo permanentemente. Ese es el otro aporte que nos van a permitir que los autores ver cómo se construye esa vida cotidiana y esa realidad en la que estamos. Esos son los aportes. En esta bienvenida que les doy a la materia, que espero que puedan apropiarse de algunos de los elementos que ofrecen básicamente estas tres disciplinas, la idea es que vamos a tener esta cursada en donde ustedes van a ver cada clase grabada en un video. Si el video les resulta muy pesado, lo que pueden hacer es sacar la imagen. Yo, porque estoy acostumbrada a mandar videos, pero ustedes escuchen lo que hablo, no necesitan estar viéndome, ya me conocen. Eh, entonces, tienen el video, pero antes de empezar a ver, bajen el Word, que es un resumen. El resumen les va a permitir entender de qué estamos hablando. Por supuesto, estas dos cosas no alcanzan. Tienen que leer el texto. Está subido en cada clase la bibliografía que ustedes van a tener que leer. Cuando digo que hay que leer todo el libro. Entiendo que, por ejemplo, los tres libros básicos de toda la cursada son El malestar en la cultura, que es lo que está en el programa, Construcción social de la realidad, que es de Berger y Luckman, algunos dos más que yo agrego, pero son muy cortitos, que es Duelo y Melancolía después del primer parcial, que es un librito de 12 hojas, pero muy contundente, donde Freud va a explicar qué sucede cuando estamos en duelo. Y un libro más también muy corto, sobre psicología de las masas y análisis del yo, que ahí lo que vamos a explicar, qué nos pasa a nosotros cuando estamos en una masa, por qué hacemos lo que hacemos todos juntos y que no, solitos no lo haríamos. Y por supuesto después una clase sobre Pillot Rivière, ¿sí? Si en la misma creo que he agregado a Didier Ancier. Después va a haber otras sobre instituciones de CAES, son todas muy cortas, pero en esta lo que van a ver es cómo funciona un grupo operativo. O sea, los grupos en los que ustedes trabajan. Un grupo operativo es aquel que convoca la tarea. Ahí tenemos también un recorte de los libros, pues son muy largos, o sea que yo voy a sacar bibliografía recortada más el video, ¿sí? O el resumen que yo les hago. Con eso podemos ir bien. Luego yo agrego al final para el segundo parcial, una de las últimas clases, es un librito que yo agregué, se llama Psicopolítica, de un autor coreano, que es un filósofo, que se llama Byung-Chul Han. Les va a gustar porque está de moda, porque es un bestseller, no es lo que más me gusta a mí, pero tiene una particularidad, tiene muchas herramientas pedagógicas para ver qué nos sucede con el psiquismo, con los problemas de salud mental desde la filosofía en la actualidad. ¿Sí? ¿Qué nos pasa en la actualidad?
por qué nos venden las cosas que compramos, por cómo es que consumimos, de dónde sale, etcétera. Es un libro muy cortito, muy fácil, que también yo voy a explicar algunos de los capítulos más importantes. Por supuesto, los capítulos más largos de este libro tienen 3 hojas, son como 10 o 12 capítulos. Después cada capítulito tiene una hoja, no mucho más. Hay 2 o 3 grandes conceptos de este autor que les van a venir bien. Bueno, esta digamos, es la introducción. Después empiezan a ver la clase 1. Todo esto está en la primera clase. Hay algo que quiero aclararles. Bueno, bienvenidos, nota al pie. Cuando yo mando la primera clase, hay algo que me parece que es importante y que por ahí no pude aclarar, por esto de tener que dar eh, la clase y hablar sobre el malestar en la cultura y demás, que lleva 2 clases. Pero la primera, que es una introducción donde hago un cuadro grande con los grandes conceptos, van a ver que yo puse el libido narcisista, la construcción del yo, las etapas de por donde aparece, va atravesando el niño, etapa oral, anal, fálica, son cosas muy conocidas, como eso son fantasías y luego son reprimidas en el inconsciente, como después aparecen como síntomas cuando somos grandes y demás. Ahora, no hice hincapié en algo que ustedes van a necesitar para comprender qué le pasa a alguien cuando está en melancolía o en duelo, o qué le pasa a alguien cuando tiene algún otro síntoma, como va a explicar Freud con una nenita que tiene un caso y demás. Bueno, lo que les quiero recordar otra vez es porque es material que él va a decir todo el tiempo. Ustedes van a escuchar que yo lo digo, conceptos que yo lo digo, y que están en el material también. Bueno, ¿a dónde va a hacer hincapié siempre Freud? Digamos, se hace hincapié en la psicología en general, más allá de los aportes que podemos hacer a la psicología que se llama psicología social. Pero bueno, para Freud toda psicología es psicología social, porque uno está con otros, ¿sí? No es que haya una psicología individual y una psicología social, es la psicología social, de hecho. Pero bueno, ¿a dónde es hincapié que quiero que ustedes lo tengan en cuenta? Bien, en lo que va a hacer hincapié es que cuando uno nace es un montón de libido narcisista. ¿Qué significa narcisista? Que lo único que me importa soy yo. A ese narcisismo es más adelante, que primero parecía que era patológico, él va a decir que es algo similar a la autoestima, lo que nos permite en la vida haciendo unas cosas, no el exceso, que sería un narcisista, ¿sí? No el exceso, pero sí ese amor a uno mismo. Libido significa amor sexual, ¿no? De ahí construimos el yo. Ahora, en la etapa desde que somos bebé hasta la construcción del yo, ¿sí? Y un poco más cuando terminamos la etapa oral, ahí yo no tengo herramientas, los chicos no tienen herramientas para poder idealizar una persona y a eso él le va a llamar investidura de objeto. Objetos son personas. ¿Sí? O no cosas en sí mismas, sino ideales, patria, bla, bla, pero son personas amadas. Algo que yo amo, ¿sí? Puede ser el trabajo cuando se haga una, pero cuando soy chico son las personas amadas. Ahora, de que nazco hasta que finalice la etapa oral, que serían 2 años, 3 años, ¿sí? Hasta que después atravieso el complejo ahí, porque no vamos a hacer mucho hincapié ahí, pero el niño en esa etapa no tiene herramientas para poder idealizar al objeto amado. O sea que el objeto amado, que es papá y mamá básicamente, él no la puede idealizar. Lo único que puede hacer es comer porque todo pasa por la boca. Por eso la etapa se llama oral. Entonces lo que va a pretender es comerse el objeto amado, porque es lo único que puede, porque no tiene herramientas. Una vez que uno crece, tiene 4 o 5 años y cierra las etapas oral, anal y fálica, uno tiene herramientas para investir al objeto de amor. Investirlo significa colocarle amor, ¿sí? Entonces ya no me lo quiero comer, quiero identificarme y parecerme. Y ahí me identifico con mamá o con papá, de acuerdo a cómo vaya, ¿sí? La primera identificación primaria es con el padre, y luego ir idealizando a las personas que conozcan la vida, o sea, que amen la vida yo, o sea, para amar a alguien debo idealizarlo, investirlo de líbido, ¿sí? Y luego pasarán otras cosas. En el duelo tendré que, para ver que yo, ahí hay un videito donde les explico qué es lo que sucede, debo retirar todo ese alivio, o sea, ese amor que puse en el objeto, que se muere o se pierde, porque la tengo que rescatar para seguir viviendo. Bien. ¿Por qué es importante esto? Porque una vez que uno crece, después que se terminan las etapas, 4 o 5 años, y yo puedo investir, idealizar al objeto amado, o sea, a las personas amadas, yo ya no regreso, no voy para atrás a la primera etapa, que es la oral, en donde yo no podía hacer eso. Lo único que podía hacer es comerme las cosas, comerme los objetos amados. Todo pasa por la boca.
y soy chiquitito. Luego tengo esas herramientas y puedo idealizar. Ahora, hay etapas en la vida, hay momentos en que uno regresa para atrás. Regresar significa que no puede usar las herramientas de la investidura, ¿sí? Investir a lo otro. Investir es poner una vestidura, una vestimenta de amor. No puedo hacer eso y entonces regreso a la identificación oral o canibalística o canibálica. Cuando eso sucede, uno regresa cotidianamente, va y viene, ¿sí? Los neuróticos somos nosotros, los que parecemos normales pero no lo somos, digamos, vamos y venimos, los seres sufrientes. Bueno, vamos y, pero no nos quedamos ahí, ¿sí? Siempre volvemos y como tenemos herramienta, investimos el objeto de amor. Ahora, en ciertas patologías, como la melancolía, uno regresa y se queda ahí. Y ese es el problema. ¿Sí? Por eso cuando yo hablo, cuando van a escuchar que duele melancolía, diga, hay una regresión a la identificación canibalística de la que él ya viene hablando y habla en varios casos en particular, ese es uno, en el síntoma de una nena y demás, es porque esta persona ha tenido alguna perturbación, ¿sí? Dice él, en el momento de la construcción del yo y demás, y no ha podido y cada tanto regresa ahí. ¿Sí? No ha podido investir todo el objeto. Es muy lábil como le ha colocado. Tiene que ser fuerte el amor que yo le pongo a un objeto amado, o sea, una persona, un ideal, un trabajo. Tiene que ser fuerte. Y cuando pierde el objeto, tengo que rescatar ese libido para ponerlo en otro objeto y seguir amando. Ahora, si no puedo hacer eso, ese libido regresa para atrás a la etapa de cuando yo era chiquita, o sea, cuando estaba en lo oral, cuando no tenía herramienta y se queda ahí, eso es todo un problema. Eso es patológico. Si una cosa es ir y venir y otra cosa es quedarse fijado ahí. Esto lo quiero aclarar porque si no, cuando yo digo que en qué momentos uno regresa a la identificación canibalística y la importancia de la etapa oral, porque la etapa oral, cuando somos chiquitos, no tenemos herramientas para hacer eso. Lo único que podemos hacer es que todo pase por la boca. Por eso es que los chicos se meten los dedos en la boca, por eso es que todo pasa por ahí, porque todos se lo meten en la boca, porque todos se lo quieren comer. Luego, a medida que vamos creciendo, vamos construyendo esas herramientas junto con la función paterna y materna y nos van a permitir idealizar, poner amor en otras cosas, personas, objetos y demás, y vamos por la vida, ¿sí? Sufriendo porque somos perdedores, ¿sí? Eso lo van a ver a lo largo de los videos, digamos. El malestar en la cultura se trata de eso, se trata de que perdemos todo, ¿sí? Perdemos, pero en cada pérdida hay una elección. Se supone que uno va madurando. Por ejemplo, dejamos el chupete y la teta y luego pasamos a la mamadera, luego tenemos que dejar estar todo el tiempo con mamá y papá, iremos a la guardería, al jardín, al primario, dejaremos a nuestros amigos, nos mudamos y otra vez una pérdida y luego, no sé, nuestras amigas nos traicionan, supongamos, y otro duelo y otra pérdida, pero elegimos, o sea, elegimos, uno solo pierde cuando elige, ¿sí? Porque uno elige al mínimo entre dos cosas. Entonces una la va a perder, no se puede todo. Pero uno espera que en esas pérdidas uno vaya haciendo pérdidas, esto se llama pérdidas constitucionales. ¿Por qué? Porque uno lo que se espera de nosotros, lo que la sociedad espera de nosotros. Por eso el aporte de las ciencias sociales. ¿Qué se espera de nosotros? Que cuando tengamos 14 años no vayamos con el chupete al colegio. A ver, ¿sí? Se supone que ya perdimos el chupete, ya pasamos ese duelo y seguimos. Todas esas cosas son las cosas, las pérdidas constitucionales. Ya se va dando cuenta por qué sufrimos en cultura. Porque somos seres sufrientes, porque somos sujetos de la pérdida. Pero en cada pérdida también una elección. Quería aclararle esto de la importancia de la etapa oral, porque por ahí a mí se me escapa cuando hago el video y estoy hablando nada más que del malestar en la cultura. Quiero que quede claro que las herramientas que ofrece el libro, más allá de que hay que leerlo, son estas. La idea de cómo uno es un perdedor, pero también una elección y cómo en algunas perturbaciones en la construcción del yo, un poco antes y demás, algunas cuestiones pueden luego de adulto generar alguna patología o no. Lo interesante es que puedan ver cómo funciona esto y cómo desde lo social, Berger y Luhmann nos van a mostrar cómo construimos todos esos hábitos que le digo que son tan importantes. No, no, no verlos como cosas separadas. Los aportes de Freud, que son los aportes de psicoanálisis, los aportes de la psicología social, que es lo que hacemos nosotros en grupo o en masa,
y los aportes de la sociología, de las ciencias sociales, mostrándonos cómo construimos todo este mundo. De eso se trata en realidad todo lo que vamos a ver, y el librito que yo he agregado desde lo que sucede en la posmodernidad, en la actualidad con nosotros y demás. Por supuesto, otra vez le digo bienvenidos, van a ver cada clase y ese Word. Si ustedes tienen problemas, lo más importante es que puedan hacer grupos o un grupo de WhatsApp con una sola persona. No empiecen a mandar preguntas por el foro, porque el foro se llena, después yo no lo puedo contestar. Entonces, como en estas comisiones también Patricia va a estar ahí para que recibir alguna consulta, creo que son 2 o 3 sincrónicos nomás. El resto, ustedes hacen un grupo de WhatsApp y una sola persona recoge todas las preguntas, ¿sí? Todas las preguntas que tienen, me las mandan, o sea, o porque hay un representante de cada una de las comisiones, o como mucho de grupos, armen 2 o 3 grupos si quieren en la comisión, pero ustedes no son tantos, y me mandan las preguntas que le quedan de cada clase, o de varias, o esperan 2 clases, 3 clases, y me mandan las preguntas. ¿Cómo se las voy a responder? Por un video, otra vez, y va a llegar el video con la explicación. Si hay alguna inquietud respecto de los parciales, ya les voy diciendo que los parciales son virtuales. Nos vamos a encontrar en el final, que va a ser presencial. Por supuesto, otra vez todo el repaso, va a haber un repaso. Es el repaso y lo que ustedes quieran repasar antes del primer parcial depende de lo que ustedes me pregunten. Si ustedes me preguntan y yo armo en función de lo que ustedes me preguntan. ¿Cómo es el parcial? Fácil. Ustedes, yo les voy a mandar el día del parcial, en el mismo horario que ustedes cursan, se cursan de 15 a 16:30 o en el otro horario, supongamos de las 15, van a abrir que se abre el día del parcial, un documento, ustedes ingresan el documento, que es un Word, y ahí están las preguntas, 10, 12 preguntas, depende, y las contesta. Siempre corrijo el 60%, pero ahí dice, no sé, de 10 preguntas, 6 tienen que estar bien para probar, bueno, eso es lo de menos. Ahí están las preguntas. Por supuesto que las preguntas no son preguntas que ustedes puedan, no son de concepto, porque sé que están con los libros y no es cortar y copiar. Tiene que ver con ejemplos, con alguna cosa puntual que ya haya dicho, con algún cuadrito que tengan que llenar y demás. Lo importante de estos parciales, en los que en general no hay grandes dificultades, es que lo entreguen en horario. Si es de 15 a 16:30, yo cuando armo el parcial, lo armo hasta 16:30. 16:31 se bloquea la subida. Entonces, la primera cuestión a tener en cuenta, aparte de contestarlo, es que no esperen a último momento para subirlo, porque después van a ser todos los compañeros tratando de subirlo y no van a poder. Le van a decir, está en cola, se pone, le sale eso. Es un error. Y cuando lo suben, no se lo va a dejar subir. O sea que antes de 16:30 o en el otro horario, mucho antes, 5 minutos antes, ya terminen y súbanlo. Porque ¿cuál es el problema? No me lo pueden mandar por ningún otro lugar. Se los digo ahora porque no hago excepciones. ¿Sí? En todo caso, después vemos un texto que se llama Las excepciones de Freud, que es divino. Bueno, pero no hago excepciones. No me lo manden por otro lado porque no se los voy a recibir. Solo se sube en el campus. Otra cosa, una vez que lo subieron, vean que hayan subido el Word completo. Porque, ¿qué pasa? Si ustedes abren el Word que yo los mando y lo abren y lo contestan ahí, luego lo tienen que guardar otra vez y volver a subirlo. ¿Por qué? Porque si lo suben así, como yo lo abrí el mismo, no va a subir la respuesta. O sea, tienen que agarrar, bajarlo, hacer la respuesta, guardarlo con otro nombre, porque si le ponen el mismo nombre van a subir el archivo vacío, con otro nombre y lo suben. ¿Sí? Si alguien tiene dificultades con esto, que creo que no, porque bueno, todo el mundo maneja el campus e internet, consúltenlo antes del parcial. Se los digo porque no voy a hacer excepciones. Si está mal subido, si subieron un archivo vacío, si se equivocaron, si no alcanzaron a subirlo en el horario, les voy a poner ausente y van a ir al recuperatorio. Lo peor que les pueda pasar es que tengan que ir al recuperatorio o a recursar una materia por una cuestión de que no ha subido el archivo. Digamos, porque los parciales no son difíciles, porque ustedes, al igual que en clase, o es a libro abierto y acá están en sus casas con todas las herramientas. Así que contestar lo van a contestar.
El problema es ese, se los aclaro ahora porque pasa que después ustedes se olvidan, no entran al campus, no practican cómo subir un archivo, etcétera, etcétera. Para los que tienen dificultades, vayan preguntando, ¿sí? Vayan viendo cómo se hace, practiquen con los compañeros, que es lo que ustedes tuvieron en informática, no sé cómo es, se pide informática que se los van a enseñar, pero es fácil como subir un archivo. Calculen que el horario se bloquea, no dejan para último momento. Bueno, de eso se trata. Hay dos, entonces quedamos en esto, ustedes armarán un grupo, uno solo, que sé yo, un WhatsApp, luego me lo pasan, ¿sí? Me lo pasan, me lo escriben, vieron que hay algunos tienen mi teléfono de estas comisiones, tienen ahí una forma de mandar un mensaje, bueno, me lo mandan por mensaje, pues si lo mandan al foro, luego se acumula un montón de cosas y no los veo, y a partir de ahí ustedes me mandan las preguntas. No me mandan a mandar 50.000 preguntas todas juntas. Junten las preguntas en función de lo que no se entiende y lo voy contestando. Tampoco dejen todo para el día anterior al parcial. Se los aclaro. ¿Sí? Vayan leyendo. No alcanza solo con lo que yo doy. Muchas cosas están mucho mejor explicadas dentro del texto. Bueno, esto era lo que le quería decir ahora. Aparte de este video, está la clase, de la primera clase, más el Word. Así que nos vemos en el próximo video donde ya están, el resto de las clases van grabadas clase por clase. Clase 1, clase 2, clase 3, clase 4, hasta el parcial.